Continuamos nuestra conversación con el doctor Ángel Luis Fernández. Hemos estado hablando del efecto que provoca en los seres humanos los cambios que está viviendo el universo en este momento. Y antes del corte hablábamos entonces tú hablabas de que íbamos a adquirir nuevas habilidades los humanos, que ya dentro de ese aumento de la vibración y aumento de conciencia, podemos comunicarnos de diferentes otras formas. Sí, existe una ampliación sensorial bien conocida y manifestada en las personas que se están elevando y que afectan a los cinco sentidos físicos. Es decir, en el sentido de la vista, estas personas que se elevan pues logran, por ejemplo, un mayor campo de visión en el espectro del infrarrojo y también en el del ultravioleta, ¿verdad? Son personas que a lo mejor ahora pueden mirar de frente al sol, algo que no podían hacer antes, etc. Lo mismo en el sentido del olfato, perciben aromas y esencias y pueden discriminar algo que antes no podían hacer. En el sentido del gusto lo mismo, están comiendo algo y ahora son capaces de decidir también por discriminación, pues que este guiso que me has hecho tiene tanto de romero, tanto de clavo, tiene algo de perejil, no sé qué, ¿no? En el auditivo igual, es decir, todos sabemos que un ser humano cuyo espectro audible pues va de los 10 hercios a, qué sé yo, a los 10 o 12.000 como mucho, y resulta que de repente pues ahora canaliza infrafrecuencias y también ultrafrecuencias, ¿no? Y otros sentidos se Del van a mismo desarrollar. modo, bueno, hablo de los sentidos físicos de momento. Del mismo modo, en el tacto, pues estas personas son más sensibles ahora a las fibras que visten, es decir, ya no buscan fibras artificiales que les producen rozaduras, que les producen erupciones en la piel, etcétera, sino que buscan fibras completamente naturales que les nutran y son muy sensibles a todo lo que signifique polución, contaminación, etcétera, ¿no? Pero además se desarrollan esos otros sentidos que todos conocemos, pero que no están alojados en ningún órgano en concreto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la intuición, la imaginación, la creatividad, las formas mentales derivadas del pensamiento, etcétera, todo eso se desarrolla, ¿no? Claro, la pregunta que subyace aquí siempre es qué cabe hacer para un humano o qué cabe esperar en estos tiempos para que eso se produzca, ¿no? Y realmente es muy sencillo, ¿no? Porque el aumento de tono frecuencial tiene mucho que ver con el amor, ¿no? Esa energía que todo lo envuelve. Cuando alguien fluye dentro de la energía del amor, algo sucede dentro de sí. Y esto lo conocemos todos bien. Aquel que se ha enamorado pues utiliza términos especiales, ¿no? Cuando le dice, ¿cómo se siente? Dice, estoy en las nubes, ¿no? O estoy tan contento que me noto como flotando, ¿no? Es decir, es una manera gráfica de expresar un sentimiento real. Es decir, ha perdido densidad. Y de esto tiene que ver la evolución, y esto es un poco lo que viene, ¿eh? A fin de cuentas, el ser humano pues es un poco como un globo aerostático, ¿verdad? Que está amarrado a tierra por unas cuerdas, ¿no? Y también por unas bolsitas de lastre que tiene colocadas alrededor de la canasta, ¿no? Y da igual que le pongamos más calor, más fuego, menos fuego, para que el globo se infle y se eleve, no se puede elevar si no se cortan esas cuerdas y si no se sueltan esas bolsitas. ¿Cuáles son esas bolsitas, esos lastres y esas cuerdas? Pues es algo que todos podéis reconocer bien, ¿no? Se llaman prejuicios, razones, orgullos, vanidades, soberbias, eso significa que nos vamos a ir liberando reputaciones. De todos esos lastres que nos mantienen. La nueva era significa la búsqueda y la entrada en la libertad, en el ir soltando todo eso. ¿Cómo, Ángel Luis, podemos separar esto de la religiosidad y de la espiritualidad? Bueno, la religiosidad ata y la espiritualidad libera. Aquel que está asociado con alguna forma de religión está atado a ella. Por tanto,
no es la religión el camino, es la espiritualidad. La religiosidad, la religión busca a Dios de alguna manera fuera y la espiritualidad lo busca dentro, ¿no? O sea, hay matices muy importantes. Aquel que es espiritual se siente libre. El que está adscrito a algún signo religioso no lo está. Tiene que cumplir con unas disciplinas, con unos credos, con unos dogmas, con unos preceptos de fe. Aquel que por el contrario va por la línea de la espiritualidad no está atado. Claro, pero lo que yo me refiero es esto, porque la religión te plantea lo que tú dices, sí, unas reglas y bueno, algo que tú tienes que cumplir. Sin embargo, cuando tú estás en esa libertad de espiritualidad, lo que tú sientes por el proceso de lo que está ocurriendo en el universo, es más fácil manifestarse en una persona que está libre, que está en ese proceso de crecimiento espiritual, pero no está relacionado con Dios. ¿Me explico? Todo está relacionado con Dios. Lo que sucede es que, bueno, pues las religiones suelen hablar de el camino o de un camino, y en realidad, pues hablar de un camino, pues es como hablar de un sol que solo tiene un rayo. Es absolutamente absurdo. El camino es el de cada uno tiene su camino. De acuerdo, eso es lo que me refería, o sea, sí, que tú no tienes que tener específicamente un camino o el Dios que hay religiones que plantean, ¿me entiendes? Que es algo... El Dios externo, tú tienes que buscar a Dios en todo, o sea, pero en todo, o sea, Dios está en cada partícula de lo manifestado y aún de lo no manifestado, ¿no? Y habría que volver un poco al concepto de Thoth, el Atlante, aquel al que los griegos llamaban Hermes Trismegisto, cuando le preguntaron en una ocasión qué era Dios para él, ¿no? Y dio una definición que sigue siendo válida, muy importante. Él decía que Dios es una esfera que tiene su centro en todas partes y su perímetro en ninguna, ¿no? De alguna manera lo que quería decir es que cada ser humano, cada unidad individual dotada de vida autónoma es el centro de un universo. Tú eres el centro de un universo, yo soy el centro de otro universo. Y ese universo tuyo está reflejado holográficamente en tu interior. Depende de cómo te conduzcas y cómo te comportes, así se comportará el universo. Tú eres la responsable, tú eres el Dios de ese universo, pero en un camino que no termina nunca. No hay un principio, nunca hubo un principio, jamás habrá un fin. Es decir, lo inmensamente grande es igual a lo inmensamente pequeño y no termina jamás. Y hay que hacerse la idea de que los universos son infinitos y que algo que es tangible ahora como un sistema solar, pues no es más en realidad que un átomo que tiene como núcleo al Sol y que tiene como electrones a los planetas. Y lo mismo es hacia arriba que hacia abajo, ¿no? Por tanto, quienes más se acercan hoy por hoy a ese concepto de Dios posiblemente sean los panteístas, ¿no? Que ven a Dios en todo. Y ese es el objetivo, esa es la entrada de la nueva era, ¿no? Entrar en un momento en que todo se respete como Dios. Es decir, yo te respeto a ti, pero respeto a esta tierra, respeto a esta piedra, que también es Dios, y por lo tanto no voy a agredir a la esfera, no voy a dar patadas a ninguna piedra, no voy a arañar la tierra con eso que llaman agricultura o minería. Este cambio de conciencia, ¿no?, también se ve en los modelos económicos sociales. Bueno, los modelos económicos y sociales experimentarán un gran cambio porque ya han probado que en eso que llaman la civilización occidental no han funcionado. Ya se ve cómo va Europa, cómo están yendo los Estados Unidos. Son sistemas fracasados donde los principales organismos del Estado y las instituciones económico-financieras están en declive, donde ahora mismo está en juego todo, tanto en Estados Unidos como en Europa. Ya hace años que se empieza a hablar de la peligrosidad de los retiros, de las pensiones, etcétera. Ya no pueden invertir en infraestructuras, no pueden invertir en sanidad, ni en educación, ni en nada. ¿Esto va a plantear que los modelos cambien? Bueno, sencillamente, en cualquier momento habrá una quiebra económico-financiera y eso provocará la entrada en un modelo distinto y la gente no querrá saber nada de lo anterior.
Fíjate lo que ha pasado en España con estos certificados de depósitos que llamaban preferentes avalados por el Estado, que de repente, bueno, pues en un momento dado les comentan a aquellos que habían colocado sus ahorros allí que no tenían nada, que había habido mala suerte y que ahora que no podían devolverles nada, el Estado, con la garantía del Estado. Esto es serio realmente y vamos hacia un rumbo distinto en el que van poco a poco derribándose aquellos paradigmas que constituían pues, la columna vertebral del sistema, ¿no? Pero del sistema occidental, porque eso no afecta a los otros. Justamente los que mejor van son los países en desarrollo, como este. Los que mejor van son las comunidades indígenas de los sitios, son los que están más tranquilos, ¿no? Si miramos lo que ha sucedido en China, en ciudades como Shenzhen, tan importantes, que eran aldeas de pescadores hace 40 años y que hoy pues, son enclaves donde viven 15 millones de personas y ciudades modelo, pues se puede entender que todo aquello que se construye desde la base, o ahí está el caso de Costa Rica también muy cercano, pues tiene visos de ser mucho mejor que lo anterior sin ninguno de los vicios que se contraían antes, ¿no? Y ya para terminar esta interesante conversación, ¿qué recomendaciones tú le das a los televidentes para que entonces se vayan alineando con todo esto que está ocurriendo? Bueno, pues yo no soy nadie para recomendar nada a nadie y además respeto muchísimo el derecho a equivocarse. O sea, yo entiendo que el error y el fracaso son fundamentales en eso que se llama progreso. Es decir, que no tiene sentido la palabra de progreso sin la equivocación, sin el fracaso, que son los mecanismos que enarbola la naturaleza para hacer que cada persona pues, recapacite y se dé cuenta que ese camino que emprendió no era el adecuado, que busque otro, ¿no? Posiblemente de cara a esta nueva era, bueno, pues reflexionando juntos, que no recomendando, yo les diría a nuestros telespectadores que intenten ser auténticos, que intenten ser ellos mismos y que intenten despegar de sí todas aquellas pátimas que se les han ido pegando desde la niñez y que les han llevado a un punto en que resultan absolutamente desconocidos. Es decir, les enseñaron o les mostraron lo que era el bien y el mal según criterios extraños. Les dijeron cómo debían vestir, cómo debían comer y lo que debían comer, lo que debían estudiar, la fe que debían profesar. Y luego pues les fueron añadiendo alicientes adicionales para ellos, como son el sentido del ridículo y de la vergüenza, que lo único que han hecho es tenerles amarrados a tierra. Han de perder poco a poco el orgullo, eso que llaman el orgullo, la soberbia. Tras la libertad. Exacto, y buscar la libertad. Es tiempo de ir hacia la libertad. Gracias, te agradezco mucho esta interesante conversación. Un placer siempre, a tu disposición. Y a ustedes volvemos en un ratito, tendremos la conversación con la doctora Ana Rita Oliveiro, quien es pediatra. Volvemos. Ahora a las fibras que visten, es decir, ya no buscan fibras artificiales que les producen rozaduras, que les producen erupciones en la piel, etcétera, sino que buscan fibras completamente naturales, que les nutran y son muy sensibles a todo lo que signifique polución, contaminación, etcétera, ¿no? Pero además se desarrollan esos otros sentidos que todos conocemos, pero que no están alojados en ningún órgano en concreto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con leído de clavo, tiene algo de perejil, no sé qué, ¿no? En el auditivo igual, es decir, todos sabemos que un ser humano cuyo espectro audible pues va de los 10 hercios a, qué sé yo, a los 10 o 12.000 como mucho, y resulta que de repente pues ahora canaliza infrafrecuencias y también ultrafrecuencias, ¿no? Y otros sentidos. Del mismo modo, bueno, hablo de los sentidos físicos de momento, del mismo modo en el tacto, pues estas personas son más sensibles a...
Continuamos nuestra conversación con el doctor Ángel Luis Fernández. Hemos estado hablando del efecto que provoca en los seres humanos los cambios que está viviendo el universo en este momento. Y antes del corte hablábamos entonces tú hablabas de que íbamos a adquirir... Logran, por ejemplo, un mayor campo de visión en el espectro del infrarrojo y también en el del ultravioleta, ¿verdad? Son personas que a lo mejor ahora pueden mirar de frente al sol, algo que no podían hacer antes, etc. Lo mismo en el sentido del olfato, perciben aromas y esencias y pueden discriminar algo que antes no podían hacer. En el sentido del gusto lo mismo, están comiendo algo y ahora son capaces de decidir también por discriminación, pues que este guiso que me has hecho tiene tanto de romero, tanto... Nuevas habilidades los humanos, que ya dentro de ese aumento de la vibración y aumento de conciencia, podemos comunicarnos de diferentes otras formas. Sí, existe una ampliación sensorial bien conocida y manifestada en las personas que se están elevando y que afectan a los cinco sentidos físicos. Es decir, en el sentido de la vista, estas personas que se elevan, pues